Organismos internacionales expresaron su rechazo ante la detención de José Rubén Zamora, periodista y propietario de El Periódico, un medio de comunicación nacional en Guatemala. Human Rights Watch y el Centro Internacional para Periodistas llamaron a las autoridades de Guatemala a liberar al periodista y empresario detenido el viernes, cuando también fueron allanadas las instalaciones de su medio de comunicación. El fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, Rafael Gurruchaga, explicó que la detención no está vinculada a la labor periodística de José Rubén Zamora, sino a una investigación por presunto lavado de dinero. CNN solicitó a la Fiscalía información sobre estos procedimientos. No ha habido respuesta hasta el momento. En Guatemala, un juzgado suspendió de manera indefinida la primera audiencia del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quien está detenido desde el viernes bajo acusaciones de presunto lavado de dinero. La decisión ha generado protestas frente al penal, donde seguirá detenido el director del diario El Periódico. Zamora ha sido muy crítico con el actual gobierno de Alejandro Yamatei. En la audiencia de hoy se iba a explicar el caso en su contra, por lo que organizaciones denuncian que sea una estrategia para retrasar su proceso. Es un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Es una bofetada a la democracia, a lo poco que queda de institucionalidad en el país. El abogado de Zamora denunció que aún no ha tenido acceso al expediente con la acusación en su contra. El hijo del periodista dijo que el arresto de su padre es una represalia y un intento de censura por las investigaciones de su padre contra el gobierno. Es impresionante el despliegue de las autoridades y de la policía y el Ministerio Público para llegar a traerlo. Era verdaderamente impresionante. Unas fuerzas policíacas sumamente armadas, con las caras tapadas, con ametralladoras, alrededor de 20 patrullas policíacas. El contraste de esa situación con el hecho que hoy el Estado no pudo conseguir una patrulla para llevarlo de la prisión a tribunales es increíble. Eso te iba a preguntar, José Carlos, ¿qué reacción te mereció cuando te enteraste de lo que había pasado, de que no se pudo llevar a cabo esa audiencia? Pues es claramente continuar con el hostigamiento y con la represión y con una guerra psicológica, verdaderamente. No lo llevaron como una táctica o medida dilatoria. Lo que buscan es extender el proceso para mantenerlo en prisión, que es lo que quieren. Quieren mantenerlo en prisión a él y a la vez congelaron las cuentas del periódico. Y con eso quieren mantenerlo a él encerrado y asegurarse que el periódico deje de circular y deje de hacer periodismo. Pero como bien mencionabas al inicio del segmento, no nos callarán. Y esto creo que es interesante porque el caso de mi papá es un ejemplo de un ataque sistemático de la administración de Yamatei en contra de la democracia, en contra de las libertades y los derechos humanos. Este gobierno ha sido sumamente represivo, y ha perseguido abiertamente y descaradamente a todos los que a jueces que han llevado casos contra la corrupción, a fiscales que han llevado casos de alto perfil contra la corrupción. Hay entre 23 y 25 operadores de justicia en el exilio en Washington desde que empezó este año. Esta persecución al periódico y a mi papá empieza en noviembre de 2021. Han intentado abrir varios procesos de distinta naturaleza de parte del Estado, de funcionarios públicos o allegados del gobierno. Ninguna de sus denuncias ha tenido fundamento jurídico y el único fin ha sido censurarlo. Y no solo es el caso de mi papá, ha sido censurar a la prensa. Es verdaderamente un Estado, un gobierno represivo y abusivo y ha ido coartando las libertades. Y José Carlos, la prensa. Supongo que escuchaste lo que decía el fiscal en torno a la detención
de tu papá dice que no tiene nada que ver el arresto con su detención. ¿Qué reacción te merecen estas palabras, José Carlos? Creo que no es, definitivamente no es cierto. Como te comentaba, viene de mucho antes y pasa en todas las administraciones en Guatemala, aunque siempre la administración de turno es la peor. Pero esto viene de 2021, se ha ido intensificando conforme el periódico ha ido publicando unas investigaciones muy fuertes de corrupción en contra del gobierno y funcionarios públicos. O sea, para ti esto es represalia. Es represalia y es un intento de censura. Ellos hablan de delitos de conspiración para lavado de dinero y chantaje, y dicen que como empresario que se le está persiguiendo, pero si ese es el caso, ¿por qué allanaron las instalaciones del periódico? Sí. Porque el allanamiento ayer, por cierto me preguntaba si me descarrilé un poco, el allanamiento pasó en su residencia y tuvo también lugar en la imprenta y la redacción del periódico. En la residencia tuvieron detenida a él y a la familia por más de 6 horas. Algunos de los detenidos eran una detención ilegal porque no tenían nada que ver con las órdenes que llevaban las autoridades. ¿A qué hora empezó? Empezó más o menos a las 4 de la tarde de Guatemala, que son las 6 de Miami. Y terminó a las 12 de la noche cuando se lo llevan a tribunales. En el caso de las oficinas del periódico, la detención fue de 12 horas. Tuvieron retenidos, o sea, de verdad eso ya no es legal, tuvieron retenidos a 8 miembros del equipo del periódico por 12 horas, no permitían darles comida, incluso había un miembro del equipo que toma medicamentos y era imposible llevárselos. José Carlos, sé que compareció tu papá en la mañana ante una corte, está en la cárcel, si no me equivoco, Mariscal Zavala, el centro de detención para hombres. ¿Te has podido comunicar con tu papá? ¿Sabes cómo está? ¿Qué va a pasar en la audiencia del lunes? Correcto. Se lo llevaron a tribunales, ahí durmió en la carceleta de tribunales. Esta mañana le hicieron una breve audiencia donde fijaron la audiencia del lunes y le dictaron prisión y lo llevaron a Mariscal Zavala. El lunes lo que se espera es una audiencia donde lo ligan al proceso y luego el juez es la parte del proceso donde el juez tiene la opción de o dictar prisión preventiva y dejarlo preso o darle medidas sustitutivas y que tenga la posibilidad de tener arresto domiciliario. ¿Sabes cómo está, José Carlos? Pues se encuentra bien, toda la familia, esto no es la primera vez que pasa, ni a él ni a los periodistas en Guatemala, pero se encuentra afortunadamente bien, con mucho ánimo y no nos van a callar. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir investigando y vamos a seguir publicando. ¿Te comunicaste con él? He estado en comunicación con los abogados y he estado en comunicación con familiares, con mi hermano menor que está ahí y ha tenido un contacto con él, pero ha sido muy difícil. En general lo han estado trasladando y lo han tenido en comunicado. Creo que ahora es posible que lleguemos a comunicarnos con él. La última comunicación que tuve fue a las 4 de la tarde, que fue yo estaba de casualidad hablando con él cuando llegaron las fuerzas policíacas que irrumpieron en la casa, subiéndose por el techo y las paredes, y fue todo bastante civilizado, pero sí se metieron a la residencia. Muy lamentable este hecho, sin duda alguna. Hay que recalcar también que el Comité para la Protección de Periodistas lo ha denunciado, al igual que otras organizaciones de derechos humanos. José Carlos Zamora es hijo del periodista José Rubén Zamora Marroquín. Nos acompañaba
en vivo desde la ciudad de Miami. Gracias, José Carlos, por la oportunidad, sobre todo considerando lo difícil que debe ser para ti y tu familia este momento. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias una vez más por poner los ojos en Guatemala, por apoyar, y también aprovecho para agradecer a todas las organizaciones de libertad de prensa y los medios que tienen los ojos en Guatemala. La policía de Guatemala detuvo el viernes 29 de julio al periodista José Rubén Zamora, el presidente y fundador del diario El Periódico. Las autoridades también allanaron la sede de este medio de comunicación que había presentado pruebas de la supuesta implicación del jefe de Estado, Alejandro Yamatei, y de la fiscal general Consuelo Porras en casos de corrupción y abuso de poder. El portavoz de la Fiscalía, Juan Luis Pantaleón, aseguró que Zamora fue arrestado en el marco de una investigación por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, además de conspiración, y destacó que no está relacionado con su trabajo como periodista. Saludamos entonces a nuestro primer invitado del día. Él es Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto entonces la situación actual de José Rubén Zamora y la libertad de prensa en Guatemala en torno a este caso. Bueno, muchas gracias en primer lugar por ocuparse del tema. Bueno, sin duda que es una señal de alerta muy grave lo que ha ocurrido con el caso del periódico y de José Rafael Zamora. Nos preocupa no solo por lo que ha ocurrido, sino por lo que puede llegar a abrir de aquí en más. Más allá de las razones que se invocan desde la Fiscalía, es evidente que hay un intento de criminalización del periodismo, una práctica de acoso judicial. Bueno, y en ese sentido es imposible no ver enormes similitudes con el proceso que se viene desarrollando en Nicaragua y también con el que vive Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez para acá, ¿no? Son situaciones muy similares, con signo ideológico distinto, con procesos tal vez que se han ido desarrollando de otro modo, pero si uno mira la espectacularidad del procedimiento, la irrupción en la casa de José Rubén y también en la redacción del periódico, el embargo de las cuentas del periódico, recuerdan episodios similares impulsados por la justicia nicaragüense y que fueron el preludio de una campaña de persecución del periodismo independiente en ese país, ¿no? Carlos, también le quiero preguntar, digamos, si hay en Guatemala otros casos parecidos o si hay, digamos, hay unos periodistas que están ya fichados por el gobierno, a lo mejor, o por las autoridades por precisamente sacar a la luz estos presuntos casos de corrupción que involucran a las altas esferas del gobierno. Bueno, el gobierno de Yamatei no se ha caracterizado por, digamos, garantizar el libre ejercicio del periodismo en el país. Y esto que está ocurriendo, por eso le decía, es una circunstancia que puede marcar un punto de diferenciación de lo que venía ocurriendo hasta ahora, un punto donde comience a acelerarse el proceso. Por eso le recordaba lo que ocurría en Nicaragua, porque empezó de forma similar. Si existían razones, como se dice, como alega la Fiscalía General, para imputar a Zamora en su condición de empresario y no de periodista, debió garantizarse de todos modos el debido proceso y no afectarse en modo alguno la reserva de las fuentes de información y de los apuntes y archivos personales y profesionales que, la verdad, está muy en cuestión por el modo en que se ha desarrollado este procedimiento, ¿no? Todo eso es exigido por el punto 8 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la verdad, insisto, hay una aparente violación de protocolos básicos y no es de extrañar porque la fiscal general, Consuelo Porras, tiene un historial de enfrentamiento a jueces y fiscales que investigan presuntos hechos de corrupción. Hay periodistas que investigan en Guatemala y a partir de esto creo que hay una señal muy fuerte de que el gobierno puede llegar a ir por ellos, ¿no?
Claro, e incluso Carlos, recordemos que ayer también fue cancelada esta audiencia donde este periodista iba a brindar, digamos, su declaración. También organizaciones de derechos humanos, de libertades y también de prensa aseguran que fue cancelada esta audiencia para precisamente mantenerlo en la cárcel. ¿Cuál es su posición y qué piensa al respecto? Bueno, por eso le Claro, hago el paralelo con lo que ocurre en Nicaragua, claro. porque las mismas acusaciones de lavado de dinero son las que mantienen en una mazmorra desde hace un año al gerente general de la prensa de Managua, y que es además nuestro vicepresidente regional en ese país, Juan Lorenzo Holman Chamorro, ¿no? Esto nos lleva a exigir que el gobierno de Alejandro Giammattei asuma el compromiso público de que no se utilice indebidamente el poder del Estado para presionar o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus líneas informativas, como sostiene el punto 13 de la misma declaración de principios que mencionaba recién, ¿no? En otras palabras, debe evitarse toda presión directa o indirecta dirigida a silenciar la labor informativa del periódico y del periodismo en general, ¿no? En Guatemala, que es lo que hoy está en cuestión. Carlos, también le quería preguntar por la situación general de nuestra región. Además de Nicaragua, como también es evidente, nosotros incluso tuvimos al editor en jefe del Diario de la Prensa aquí en nuestro programa para hablar precisamente de la situación del periódico. Más allá de Nicaragua, Venezuela, pues digamos Cuba, ¿cuáles otros países están, digamos, en peligro de la libertad de prensa últimamente? Bueno, en América Latina hay varias situaciones que preocupan, que generan alarma, además de estas cuestiones de persecución, de acoso judicial, de forzamiento de exilio, porque en Nicaragua hoy llevamos casi un centenar de periodistas o directivos de medios que han tenido que huir del país, lo mismo que ha ocurrido en Venezuela. Pero digo, más allá de esta situación, es evidente que una de las situaciones más preocupantes es la de México, por el alto número de periodistas que han sido asesinados en lo que va del año. Y es una situación, la de la violencia contra periodistas, que se repite, por un lado, desde el lado del narco, en muchos casos con complicidad con gobiernos locales o federales o estatales. Se repite, digo, en Honduras, en Guatemala misma, en Colombia, en Brasil. Son situaciones realmente preocupantes y que en muchos casos no hay un firme compromiso de los estados para ponerle coto, ¿no? Por el contrario, en el caso de Andrés Manuel López Obrador en México o de Jair Bolsonaro en Brasil, hay una permanente estigmatización al periodismo, una permanente confrontación con el periodismo, que es otra de las situaciones que se repite de uno u otro modo en todo el continente. Pero hay múltiples situaciones que se están reproduciendo además por violencia en manifestaciones callejeras, en protestas sociales, donde también las fuerzas policiales no dan suficientes garantías para el ejercicio del periodismo. En estos días, en el mismo país donde estoy, en Argentina, hubo una foto tomada por un reportero gráfico que muestra el preciso instante en que le disparan un balazo que por suerte, por fortuna, no dio contra él, pero él y otro colega fueron baleados en el momento en que estaban cubriendo esos acontecimientos. Y lo mismo ocurrió en Chile hace poco, donde falleció lamentablemente una colega en una protesta callejera, ¿no? El presidente del diario guatemalteco El Periódico, José Rubén Zamora Marroquín, fue detenido el viernes en su casa. La fiscalía dice que es investigado por posible lavado de dinero. Sin embargo, su familia dice que se trata de un acto de represalia y un intento de censura debido a las denuncias que el periódico presentaba contra el gobierno guatemalteco. Tengo enlazado por audio y video a Ramón Zamora, hijo de José Rubén Zamora. Ramón, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos un poco los antecedentes. Sabemos que el periódico ha sido un medio que ha publicado muchas investigaciones, muchos reportajes sobre corrupción, no solo del gobierno de Alejandro Giammattei, sino de los anteriores gobiernos de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales. Sí, la carrera de mi papá pues se comienza desde los 80 como periodista
y ha tenido represalias desde entonces, ¿no? En el 93, con el Serranazo, cuando el presidente en su momento se da un autogolpe, pues también se persigue a mi papá. En el 2003, durante el gobierno deportivo, hubo un allanamiento ilegal en la casa, donde estuvimos toda la familia secuestrados por alrededor de 2 horas, donde simularon la ejecución extraoficial de mi padre alrededor de unas 4 veces, mientras que mi mamá y yo mirábamos, que pues tuvo como consecuencia un exilio de una temporada relativamente corta del país. En el 2008 también fue secuestrado y fue dejado como pensaron que lo habían logrado matar, afuera de la ciudad. Milagrosamente sobrevivió y logramos encontrarlo y cuidarlo, ¿verdad? Nuevamente. Y pues estas son las últimos ejemplos, ¿verdad? De Sí. cómo los diferentes gobiernos en Guatemala pues han perseguido la libertad de expresión y el periodismo independiente, que es crítico de la corrupción y la impunidad que vivimos en Guatemala. Hay muchos casos, lamentablemente, en nuestro continente, en América Latina, de represión contra periodistas, de encarcelamiento. Y si nos ocupamos del caso de tu padre es porque es un hombre pues, muy conocido, muy respetado, incluso ganador del premio Rey de España recientemente. Y pues esto me imagino que comenzará a ser pues una gran presión para el Ministerio Público de Guatemala, que no ha podido llevar a cabo la primera audiencia de tu padre. No la ha podido llevar. Definitivamente hay mucha presión internacionalmente sobre el caso. Hay muchas personas pendientes de lo que está pasando. Y definitivamente hay presión para que esto continúe, ¿verdad? Porque realmente el caso se encuentra bajo reserva. Eso significa que no hemos recibido información. Los abogados que están apoyando ahorita en este proceso a mi padre y a la familia y al periódico, están exigiendo el acceso al expediente del caso, porque entendemos y sabemos cuáles son los delitos que se le está acusando a mi padre, pero no tenemos información en base a qué evidencia y sobre qué actos específicos están montando el caso, ¿no? También es complejo porque el viernes pasado, mientras el allanamiento está sucediendo en la casa de mi padre y en las oficinas del periódico, el fiscal especial de la Fiscalía contra la Corrupción, de la FESI, dijo que este caso no tenía que ver con el ejercicio periodístico de mi padre, sino que él como empresario. Sin embargo, congelaron las cuentas, embargaron las cuentas del periódico, que pues, en este momento también nos tiene ahorcados financieramente, porque realmente pues, nos limita mucho la posibilidad de continuar con los pagos de la planilla, de los trabajadores, de proveedores. Afortunadamente, porque desde el principio que pasó, pues empezamos a ver otras opciones, pues y ya estamos arreglando otras como estructuras fiscales, legales, que nos permitan tener liquidez y poder mover el gran apoyo que se ha levantado estos días. Verá, muchas personas han hecho donaciones, han comprado suscripciones en el medio, tanto digital como impresas. Entonces, siempre pues como familia y como el periódico, muy agradecidos por este apoyo que hemos tenido de la ciudadanía, que no hay palabras para describirlo, ¿verdad? Y lo agradecidos que estamos por eso. Ramón, la intención del gobierno guatemalteco, ¿te parece, es destruir al periódico? Definitivamente. O sea, mi papá ha mencionado desde el año pasado que hay un intento de persecución, ¿verdad? Yo estaba molestando que es una crónica de un allanamiento anunciado. Porque desde octubre mi papá ha dicho y ha publicado repetidas veces de que han habido intentos, han tratado en los últimos, desde febrero de este año, por ejemplo, han tratado de montar otros 2 casos en contra de mi padre y del periódico, para evitar que sigamos con nuestro ejercicio periodístico y nuestra libertad de expresión, ¿no?
Entonces, definitivamente hay un intento de desaparecer al periódico. Y pues dentro de esto, pues hemos sido muy claros, ¿verdad? Y nos hemos unido mucho al movimiento en Guatemala de no nos callarán, o sea, no van a parar, que continuemos con nuestro ejercicio y de seguir demandando y exigiendo una Guatemala transparente y justa. Nos decías hace un momento que el caso está bajo reserva. Yo tengo entendido que esto pues permite que el Ministerio Público no dé a conocer públicamente lo que está sucediendo, pero sí tendrían que entregarle a la parte acusada el expediente y entiendo que no lo han hecho. Sí, no lo han hecho, o sea, definitivamente, y esto lo vuelve bastante complejo en términos de comunicación, porque cuando un caso está bajo reserva, pues no se habla públicamente, las audiencias son privadas, solo con la parte y con el MP presentes, con el Ministerio Público. Sí. Y también los abogados pues, nos han encarecido mucho que tenemos que cuidar mucho de cómo hablamos sobre el caso en el medio escrito, ¿verdad? Digital, y en entrevistas, porque pueden utilizar las cosas que digamos en estos espacios, ¿verdad? Para desestimar ciertas cosas que se hagan en las audiencias, ¿no? Entonces es un reto y al mismo tiempo, pues los abogados y nosotros deberíamos recibir el expediente, porque entonces también vamos a entender específicamente de qué se nos está acusando y cómo empezar a armar una defensa que sea viable y demostrar como hemos tenido, pues que esto es un montaje. Y que también es interesante en el caso de Guatemala porque hay una serie de cuentas en redes sociales, ¿verdad? Aquí le decimos net centers, que están publicando supuesta evidencia que ellos tienen, ¿verdad? Entonces es interesante que a lo mejor no nos den el expediente para informarnos de qué se nos está acusando, pero Sí hay lo hagan público a cuentas través de bots, ¿no? en redes sociales que sí, que están publicando supuestamente información confidencial y que está en reserva. Ya, he leído que van 2 veces que se pospone la audiencia, primero el domingo y luego ayer lunes, y pues la razón por la que se pospuso ayer pues es muy difícil de aceptar. Creo que dijeron que se había descompuesto el auto en el que iban a trasladar a tu padre, ¿no? Así es, así es. Teníamos la primera audiencia, hubo una audiencia el sábado, que se fue como moviendo poco a poco, pero la primera audiencia donde nos iba a presentar el caso a nosotros era el lunes a las 10 de la mañana. Sí. A eso de las 10:30 nos empezaron a avisar que mi papá no había llegado. Que se debía que la patrulla, era el carro de la policía que iba a llevar a mi padre a tribunales, pues no, se había quedado averiado. Efectivamente, reporteros fueron a verificar y a 100 metros había un vehículo descompuesto y dijeron que sí, que ahí iba mi padre. Que es sorprendente pensando que el viernes en el allanamiento habían constantemente alrededor de 4 a 5 patrullas parqueadas enfrente de la casa de mi padre, mientras que otros vehículos del MP y la Policía Nacional Civil llegaban a presentarse, ¿verdad? Sí, oye, y pasó el fin de semana una cosa extraña. Tenía el presidente Yamatei una gira por el departamento de Huehuetenango y de repente se empezó a hablar de un atentado. Pero periodistas guatemaltecos serios que yo conozco, pues se dieron cuenta que en realidad la forma en que esto se había comunicado daba la impresión pues de ser un montaje, o por lo menos que el hecho de armas, el hecho de violencia que hubo, pues no estuvo para nada cerca del lugar donde estaba el presidente. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Fue una especie de maniobra de distracción? Sí, la impresión que yo tengo es que sí era una cortina de humo para desviar la discusión que había en redes sociales y en general en la ciudadanía. Sí. Porque sí hubo un enfrentamiento entre grupos de narcotráfico, tengo entendido, alrededor y en la cercanía de donde se encontraba el presidente, pero
no fue un atentado específicamente contra él, entiendo yo, sino que fue en la cercanía entre un enfrentamiento de dos grupos, pues, opositores. Y creo que, pues, el mensaje fue interesante porque subieron fotos y todo, ¿verdad? Y las fuerzas especiales que estaban ahí como conteniendo, pues, eran fuerzas militares mexicanas, no eran guatemaltecas. Entonces había como varias inconsistencias en la historia que estaban presentando, ¿no? Sí. Entonces, la impresión que yo tengo es que era más una cortina de humo para distraer y para desviar la conversación hacia otro tema, en vez de mantenerlo sobre lo que estaba sucediendo con mi padre y con el periódico. Sin embargo, pues no hizo mucho, no hubo mucha resonancia a esa noticia y lo poco que hubo fue para desmentirlo o para decir que era un intento para desviar la conversación pública. Ya, ¿y qué van a hacer, Ramón, legalmente en la defensa de tu padre? Pues es complejo porque todavía no hemos terminado de poder armar una estrategia legal porque no tenemos la información necesaria para saber qué es lo que tenemos que hacer. Ante todo, pues nos vamos a mantener firmes sobre que pues, mi padre es inocente, que de lo que se lo está acusando es un montaje. Y por el momento, pues vamos a seguir luchando porque liberen las cuentas de los bancos, ¿verdad? Ya tenemos otras estrategias para poder canalizar y tener liquidez desde hoy, pero pues nos interesa tener nuestras cuentas libres. También vamos a seguir exigiendo la liberación de mi padre y que nos den también el expediente para poder armar esta estrategia legal. Y ante todo, pues como medio de comunicación y como familia, pues también vamos a seguir haciendo lo posible para mantener la seguridad de mi padre, porque al final de cuentas, en la cárcel que está, que se entiende que es una de las cárceles más seguras de Guatemala, porque es una cárcel donde hay muchas personas de casos de alto impacto. Sin embargo, muchas de las personas que se encuentran ahí son personas que sobre las que mi padre hizo investigaciones, ¿verdad? Que firmó, que escribió columnas de opinión, que hasta las investigaciones que hizo el periódico ayudó que ellas estuvieran ahí. Entonces, pues es preocupante, ¿verdad? Y creo que como decías, el ejercicio periodístico en la región, ¿verdad? Lo sabemos en México, en otras áreas del país, pues es una carrera que conlleva muchos riesgos, ¿verdad? Sobre la integridad física de los periodistas. Entonces, eso nos preocupa bastante. Entonces, estamos intentando hacer eso y una de las cosas que sí tenemos claras es que en todo momento vamos a buscar medidas sustitutivas para que en todo caso, pues logremos tener una prisión domiciliar para estar más tranquilos sobre la seguridad de mi padre. Ramón, me queda un poquito más de un minuto, pero preguntarte, ¿se ha deteriorado el clima propicio para la libertad de expresión en Guatemala en los últimos años? Definitivamente. O sea, podemos ver constantemente acciones que ha tomado el gobierno para silenciar y hasta criminalizar la libertad de expresión. Podemos ver desde el 2020, ¿verdad? Que al principio de la pandemia tenía mucha esperanza de que iban a actuar bien, ¿verdad? Y en el proceso del tiempo empezamos a ver acciones que pues, nos indicaban que iban a aprovechar esta crisis nacional de salud, ¿verdad? Y global de salud, para desfalcar el Estado, ¿no? Y entonces empezamos a ver desde el 2020, 2021 y ahora 2022 que empezaron a criminalizar activistas que salían a las calles a protestar contra las acciones del gobierno, ¿verdad? Y el año pasado y a principios de este año podemos ver cómo empezaron a perseguir fiscales y jueces que estaban luchando contra la corrupción. Y ahora, en esta última instancia, podemos ver cómo también empiezan a perseguir periodistas. Entonces, cada vez más están tratando de silenciar a las personas que son disidentes y críticas de las acciones criminales que están tomando los políticos y los oficiales públicos del país. Y es realmente preocupante porque entonces sí nos damos cuenta que esto es
un patrón sistemático, ¿no?, que está violentando la libertad de expresión y la democracia. Pues Ramón, nos vamos a mantener atentos al caso de tu padre y te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias. Feliz día. Gracias, Ramón Zamora, hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien es presidente del diario El Periódico de Guatemala. Para estos manifestantes, la detención del periodista José Rubén Zamora y director del diario El Periódico es un castigo por señalar de presunta corrupción a miembros del ejecutivo del presidente Alejandro Giammattei. Zamora, bajo prisión provisional desde el viernes, debía declarar este lunes por primera vez, pero la audiencia fue suspendida por el retraso en el envío del expediente al juzgado que examina la acusación. Sin embargo, para varias organizaciones sociales, la medida es una estrategia para alargar el proceso y mantener al reconocido periodista en la cárcel. La Fiscalía ordenó además congelar las cuentas bancarias de El Periódico, lo que para el diario es solo una forma más de acallar un medio que tenía la corrupción de las altas esferas del Estado en su punto de mira. En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la continuidad de un escenario de riesgos a la labor periodística en Guatemala. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, que exigió garantías para la libertad de expresión en el país centroamericano, recordó que Zamora había alertado ya en octubre que el presidente Giammattei y la Fiscalía estaban preparando un caso en su contra para meterlo entre rejas.